que diga yo puede ser usado en nuestra contra, así que tengamos cuidado. Estaba revisando el videito y podemos usarlo como recordatorio de lo que vimos la semana pasada, ¿cierto? Estuvimos viendo el horario, estuvimos viendo este documento en donde yo mostraba que aparecen los contenidos del programa de estudio. Aquí estamos viendo el programa de estudio, en donde la primera parte tiene que ver con sistemas de inyección de gasolina. Por tal motivo ingresamos a la plataforma de Lectud y comenzamos a ver las características del sistema multipunto, ¿cierto? Inyección multipunto. Y acá descubrimos los componentes, los identificamos, los que están aquí, todos usted lo identificó. Luego reconocimos la bomba, electrobomba de combustible, el regulador de presión, el filtro de combustible, el riel, la flauta, como le llaman algunos también. ¿Cómo le llama Electud? Le llama rampa, ¿sí? Rampa también la usan varias marcas, esa palabra. Estuvimos viendo eso, vimos que la presión de trabajo es 3.5 Una bar y consulta, luego... ¿Sí? ¿por qué no se pueden ver las clases, las clases que usted tiene grabadas? Me dijeron que era porque Microsoft ahora está usando One, la nube One, algo así, One no sé cuánto, porque ese video que le estoy mostrando yo tuve que descargarlo, porque tampoco puedo verlo en internet. O sea, yo pincho acá y ahora se abre otra plataforma que es otra nube. También pregunté y me dijeron, profe, sí, está ese problema, pasa a veces, pasa con los profes. Ahora me permitió verlo, ¿ves? Delante no pude verlo, tuve que descargarlo. Entonces la única opción que tenemos es de aire como acá arriba descargar. Eso fue lo que tuve que hacer yo hace un rato atrás, porque tampoco me permitió salir ahí que yo no tenía no sé qué cosa para seguir compartiendo. Ahí parece que por aquí va a aparecer. Veamos. Pero la única forma es descargándolo. ¿Ves? Ahí está, mira. Se ha producido un problema con esta parte del video. Entonces la respuesta es, profe, descargue el video y a los alumnos díganle lo mismo. Eso es lo que tenemos en este minuto como información. Ya está. Entonces, aquí estábamos, ¿cierto? Aquí descubrimos que cuando llegamos a 3.5 bar, para mantener dicha presión, el regulador de presión se abre y, ¿cierto? Se activa el retorno hacia tanque de combustible. Después avanzamos otro poquito, condiciones de funcionamiento, y aquí estamos viendo cómo trabaja el asunto en la unidad de control, el potenciómetro o el sensor de efecto Hall en el pedal de acelerador como sensor. Hablábamos que esto ya no tiene piola, sino que es un cuerpo de aceleración motorizado. Luego descubrimos que en el ralentí el pedal no está trabajando, está totalmente, ¿cierto?, suelto. Y entonces la RPM van a depender exclusivamente de la temperatura de motor mediante el sensor de temperatura ST, que es el termistor. Bien, estamos recordando lo que estudiamos la semana pasada. Todo esto está en el video. Aquel que no pudo asistir a la semana pasada, no se preocupe que este video usted lo puede descargar. Profe, ¿Sí? ¿esta es la segunda clase o la tercera? Esta es la diagnóstico de motores, es la quinta. Ah, esta es la primera clase que me conecto. Ya, no se preocupe, mire, la primera, déjeme ver aquí al tiro, le muestro, en la primera entregué el documento que estamos usando, un documento que se llama Sistema Auxiliar en Motor, es un ¿Ya? PDF, todavía está disponible el video, mire, solamente para descargar, ni siquiera se puede ver en internet. Está el primer video, el 17 de marzo, se nos olvidó grabar. Nos olvidamos de Ya. grabar esta vez, lo siento, ahí se nos fue a todos grabar. El 22 de marzo tenemos ahí un videito también, afortunadamente. Ya. El Bueno. 24 de marzo tenemos otro videito también. Y el 5, que sería la de hoy, ya se está grabando también. Ya, profe. Vale, vale. Súper, ahí después usted lo descarga. Y les recomiendo que puedan ver el video y colóquenlo con velocidad 1.5. Yo todos los videos coloco en reproducción, velocidad y le aumento la velocidad. Cuando veo un video de YouTube, también me voy a velocidad 1.5 y créame que se escucha rápido.
pero llega un minuto que tu cerebro lo entiende. Es impresionante. Se adapta. Se adapta de una manera maravillosa y yo después coloco el video normal y es como que el tipo estuviera así como hablando, no, así como el lento. Y en realidad no, está hablando normal. Pero yo ahora lo escucho así porque mi cerebro ya se acostumbró a escucharlo rápido. ¿Se fijan? Así es que, y así yo puedo consumir información en menor tiempo. O sea, una información que el video dura media hora, yo lo consumo en 15 minutos. En menos tiempo, ¿sí? Ok, entonces estamos viendo aquí para que recuerden un poquito que estábamos viendo aquí los temas del régimen del motor, de acuerdo a la temperatura. Después en el arranque, ¿qué ocurre en el arranque? Mezcla rica, ¿cierto? Mezcla rica para sacar al motor de la inercia y para lo cual tenemos una inyección simultánea, todos los inyectores inyectan al mismo tiempo. En la carga parcial va a depender de la relación estequiométrica, lambda igual a 1, ¿se acuerdan? 14,7 partes de aire por una de combustible y eso sería la relación ideal en donde no tenemos mayor contaminación. Y aquí nos mostraban, ¿cierto? Según la carrera, cuando es la chispa, y yo les contaba que aquí va a haber un avance que lo va a controlar la unidad de control, y aquí es cuando usa el sensor de detonación, el KS, para evitar las detonaciones por un excesivo avance de encendido. Sensor que se estudió en electrónica, el KS, el piezoeléctrico. Aquí estamos viendo ahora el libro, ese libro que le mostré, creo que en la primera clase lo entregué, ¿cierto? Ahí está, después carga parcial, seguimos aquí estoy explicando otras cosas, aquí estoy explicando lo que es lambda. Lambda es el aire real que ingresa dividido por la cantidad de aire teórico. Si hablamos de gasolina, el teórico dice que es 14,7. Y si el real que entró es 14,7, el resultado te va a dar 1. Y lambda igual a 1 es el ideal. Ahí seguimos, combustible, aquí sigo explicando quizás qué cosa, carga parcial, aquí seguimos con la actividad. Y aquí cuando yo modificaba el caudal, ¿se acuerdan? Ahí teníamos colores verdes, quiere decir que hay una mezcla rica. Si hay cositas celeste, indicaba mucho aire, mezcla pobre. Tenía que estar esta parte totalmente gris y eso significaba una buena quema. Muy bien. ¿Y eso de qué depende? De la reacción de aire-combustible. Carga parcial, seguimos, hay algunas preguntillas, ¿cierto? Ahí estuvimos trabajando, luego ya teníamos acá el sensor de oxígeno, el sensor de caudal de aire, el MAF o caudalímetro, ¿verdad? Se va a la unidad de control. Y además también la unidad de control recibe la señal de la RPM de motor. RPM. Tenemos por un lado y por otro lado la cantidad de aire. Y así puede determinar qué porcentaje, ¿cierto?, de inyección o de caudal debe entregar. Sigamos, a ver hasta dónde llegamos, seguimos aquí hicimos las actividades, ¿cierto? Bla, bla, bla. Todo eso lo estuvimos revisando la semana pasada. Relación aire-combustible, ahí estuvimos dando un ejemplo, aquí salió este aparatito, el que su compañero ahora nos estaba diciendo ahí en AliExpress, ya, y en la página la otra que me dio recién. Después yo me acordé de ese circuito integrado que los chiquillos usaban para armar y de que era barato. Llegamos a eso que no era lo correcto y llegamos a este circuito. Ahí tenemos dos LM, creo que era 3914. 3915. Ahí está. En esa página la encontramos y ya por aquí ya terminamos la clase pasada. Bien. Perfecto. Veamos el descriptor. Este es nuestro descriptor diagnóstico electrónico motores, para aquellos que no lo conocían. Y acá tenemos nuestras tres unidades. Sistema de inyección electrónico de gasolina, aquí estamos, función, la recordamos, la función, ¿cierto?, es crear la mezcla, mezclar el aire y el combustible en proporciones exactas para que se queme completamente el combustible, para que se combustione 100%. Esa es la función. Y esta mezcla ideal se llama relación estequiométrica. Primero se usó el carburador, después sistema de inyección. Entonces, estamos viendo, esta clasificación ya la hicimos, ¿cierto? Ya clasificamos todo esto, ¿no? Sí, ya está hecho, ya está.
debe estar hecha de antes, ¿verdad? Yo creo que sí. Sí, profe, sí lo vimos. Sí, ya, perfecto. Entonces estábamos ahora viendo el principio de funcionamiento. Aquí estamos, para pasar ya pronto a diésel. Ok, vámonos a rencaelectud.com. Referente a esto todavía no hay ninguna novedad. Allí el viernes tuve una reunión y me dijeron que no dependía de Renca, sino que depende de Casa Central. Y Casa Central todavía no ha dado información de cuándo va a estar habilitada, de cuándo van a estar los cursos ustedes incorporados. Afortunadamente los profes podemos entrar, así que al menos podemos nosotros ocupar los módulos y al quedar grabado, después usted los puede ver cuando lo necesite. Bien, las características ya lo vimos. Circuito de combustible fue el segundo que vimos. Vamos a corroborarlo, mire. Si nos vamos acá, esto fue lo que vimos al principio. ¿Se acuerdan? Perfecto. Y el segundo módulo es el que les mostré recién en el video, que es el que usamos la semana pasada. Ahí usted identificó los componentes. Ahí está, ¿ves? Lo mismo, la presión y todo el cuento. La diferencia está en que, a ver, hasta ahí llegamos. No avanzamos un poco más. Avanzamos un poco más. Estábamos en condiciones de funcionamiento. Y este es circuito de combustible. Ya, aquí está. Condiciones de funcionamiento fue el que vimos. Luego tenemos el circuito de combustible como cuestionario. Ya. Entonces, ¿qué nos estaría faltando de ver acá? Nada más que el inyector, ¿cierto? MPI inyector, pero vamos a ver el avanzado para que lo veamos completo. Perfecto. Y terminando de ver este, ya estamos en condiciones de iniciar nuestro tema de inyección electrónica diésel. ¿De acuerdo? Bien, ¿estamos grabando? Sí. Antes de, veamos un poquito aquí. Acuérdense que esta es la primera evaluación. Trabajo dirigido 1. Aquellos que no sabían, lo descarga y lo comienza a responder. Aquí tienen que la imagen corresponde a, usted tiene que colocar acá el nombre completito, sensor de detonación piezoeléctrico. ¿Esto qué es? Actuador, IAC, control de ralentí. Sensor de temperatura de aire de entrada, IAT. Sensores, porque hay dos, sensores de temperatura de refrigerante motor, ST. ¿Se fija? Así se coloca. No sensor de temperatura. Si me pone sensor de temperatura está malo, porque primero son dos y segundo temperatura de qué. Igual que este, igual que el de arriba, ya completito, como cuarto semestre. Acá también, describir a nivel de cuarto semestre. La evolución, lo mismo que ya vimos en la materia, la evolución K-Jetronic, KE-Jetronic, L-Jetronic, LH-Jetronic, Mono-Jetronic, Motronic. El K-Jetronic, número de inyectores, puede ser uno por cilindro o puede ser solo uno si fuera monopunto. Entonces el K-Jetronic es uno por cilindro, o sea, multipunto. Ubicación de los inyectores, detrás de la válvula de admisión, inyección indirecta. Forma en que inyectan, el K-Jetronic inyectaba de manera continua, siempre entregaba combustible. El segundo, KE-Jetronic. Número de inyectores, uno por cilindro. Ubicación de los inyectores, detrás de la válvula de admisión, inyección indirecta. Forma en que inyectan, secuencial o intermitente. L-Jetronic y así, uno por uno con toda la información técnica. L-Jetronic, escoger ese sistema, perdón, del L-Jetronic, escoger dos sensores y dos actuadores y describirlo técnicamente. Si usted coloca sensor de temperatura de motor, sensa la temperatura del motor.
Esa respuesta yo la voy a poner mala, completa. Insisto, estamos en cuarto semestre. Eso que yo di como ejemplo es para primer semestre. Un alumno de primer semestre. Ay, se escucha bulla. Un alumno que me responda a eso el primer semestre está bien. Yo le puedo decir, haga un trabajo de investigación de sensores y actuadores del motor. ¿Y para qué sirven? Entonces va a colocar, sensor de temperatura del motor sirve para saber la temperatura del motor. ¡Fantástico! Pero el primer semestre. Yo quiero que usted me diga cuáles son las características del sensor. Descríbalos. Hay que describir. Sensor de temperatura de motor. ECT. Corresponde a un termistor del tipo NTC, coeficiente térmico negativo, que cuando sube la temperatura se reduce su resistencia. La tensión de alimentación es de alrededor de 5 voltios. Se mide su resistencia y tensión para su posterior o para su diagnóstico. Eso es una descripción de cuarto semestre. Hasta cómo yo lo mido. ¿Por qué, profesor, quiere eso? Porque si usted lo escribe, se lo aprende. Y eso es lo que usted tiene que saber para después trabajar en este rubro si es que no trabaja en esto. Pero si usted trabaja en este rubro, usted sabrá que no es suficiente saber que un sensor de temperatura mide temperatura. ¿Qué tengo en el chat? ¿De quién? ¿De dónde? Mauro, Ariel, Bravo. Este pero de otro lado. Mauro, Ariel, Veas, Bravo. No entiendo. Ya. Mondi llegó, qué bueno, ya, estamos todos. Ya, lo mismo con... Ay, señor. Sección 798. Pero que yo no sé si es del curso o no, porque cualquier alumno me puede decir, profe, me mete a su curso, y yo no sé, voy a tener que... Chiquillos, perdonen, voy a tener que entrar a ver si está en la lista. Se supone que me tiene que mandar un correo al coordinador para... Y así yo agrego las personas. Otoño 2021, Renca, asignaturas. Ahí está, veamos todos. Vea si era el joven, ¿no? Ah, sí está, ya. Vamos a agregarle al tiro a este joven. Ok. Ya, Mauro Ariel, Veas, Bravo. Copiar y nos vamos a equipos. O acá nos vamos a agregar miembro. Agregar. Listo. Y lo llamamos también para que se incorpore a la clase. Pegar, ahí está. Mauro, ahí está, y lo estamos llamando. Ya, Mauro, ahí está, tiquitaca. Sí, profesor, gracias. Super. Ya está, de nada. Continúo con lo que estaba. Entonces le estaba explicando un poquito, ¿cierto?, nuestro trabajo, que tiene que ser a nivel de cuarto semestre, ¿sí? Igual que acá. Del siguiente resumen esquemático de un sistema de inyección electrónica de última generación, que coja 4 sensores y 4 actuadores para su posterior descripción. Exactamente lo mismo, usted tiene que describir todito. Transmisor de régimen. Sirve para que el computador determine el régimen del motor. Puede ser del tipo inductivo, como puede ser de efecto Hall. ¿Le molesta el perro que ladra? Deme un segundo a cerrar la ventana. Esperen un segundo. Ya. Mire que tengo un vecino que tiene un balcón y deja a los 3 perros en el balcón y ladran toda la tarde. Qué terrible. Ya. Transmisor de régimen, por ejemplo. Decir que es el típico CKP, ¿cierto? Sensor que permite determinar la posición del cigüeñal. Y más que la posición del cigüeñal, la posición del pistón número 1, ¿cierto? En el PMS. Y además, las RPM. Puede ser un sensor inductivo, puede ser un sensor de efecto Hall, como también puede ser un sensor magnetoresistivo. Si es un sensor inductivo, no necesita alimentación.
y la señal de salida es senoidal, alterna. Si es un sensor de efecto Hall, necesita alimentación al menos 5 volts y la señal de salida es una onda digital, cuadrática. Y si fuera magnetoresistivo, también entrega una señal digital. Y se alimenta también con 5 o 12 volts según los modelos. Eso es una descripción técnica. Sensor inductivo tiene 2 cables, el de efecto Hall tiene 3 y el magnetoresistivo también tiene 3. Eso, estimados, es una descripción técnica, que en el fondo es la información que usted necesita o usted requiere para hacer un diagnóstico. El diagnóstico no basta con identificar el elemento físicamente. Ah, mira, aquí está un caudalímetro. Oye, ¿y cómo se mide? No tengo idea. ¿Y qué tipo de señal entrega? No, tampoco, no me acuerdo. ¿Y cuántos cables usa? Puta, no sé, loco. Pero sé que es un flujómetro. Pero, ¿y con eso podéis diagnosticar? ¿Podéis reparar un vehículo? No es suficiente. No basta con identificar. Aquí no dice identifique solamente, sino que dice describa. ¿Vale? Y aquí está el espacio para que usted lo haga. Y eso es todo el trabajo. Esa es la nota 1. ¿Sí? Es terrible, papá. Pero me interesa que usted aprenda. Con este trabajo la idea es que usted aprenda, ¿vale? Esa es la primera nota. Y ya está, ¿cierto? Publicado. Profe, Sí. ¿cómo se lo envió eso? ¿Yo se lo puedo enviar escrito o en un Word? Yo después lo voy a habilitar dónde tiene que subirlo. Como evaluación 1. Ya, profe, pero ¿se puede ser escrito? Como usted quiera, ordenado. Por ejemplo, un alumno que el semestre pasado lo imprimió esta hojita, ¿cierto? La imprimió. Ahí está, la imprimió y luego él a mano escribió su nombre, todo, y a mano puso todo, todo a mano, fue harta pegada, a mano, y después le sacó foto, porque no sabía cómo, le sacó foto y le mandó imágenes. El problema es que las imágenes no eran de buena calidad, estaba muy oscura, no estaba ordenado, entonces yo tuve que conversar con él porque ocurre que esto no es, yo no soy un amigo suyo de WhatsApp. Entonces hay muchos estudiantes que están creyendo que la relación con el profe es como un amigo de WhatsApp, entonces le mandan la foto. Ahí está. Una foto está como para la izquierda, la otra foto hay que invertirla. Eso no puede ser. No es un trabajo. No es un trabajo es un trabajo elaborado, bien hecho. Antiguamente a uno le revisaban si tenía borrones, ¿ah? Entonces uno tiene que escribir con la pismina, con cuidado de no ensuciar, usar la gomita. Hoy día me mandan fotos así como salgan. Eso no puede ser, ¿ya? El año pasado hubieron hartas excepciones porque por todo el colapso de la pandemia. Este año es distinto porque todos sabíamos lo que venía. Todos sabíamos que nos iban a encerrar. Todos sabemos que esta es una pandemia. Todos sabemos que el nivel político nos está poniendo la pata encima a toda la humanidad, tal cual. Lo sabíamos. Por lo tanto, teníamos que prepararnos para esta pega, ¿no? Mi pega es hacer clases, su pega es ser estudiante. Entonces, si queremos salir adelante en esto, tenemos que adaptarnos. Entonces, yo les voy a pedir que si van a hacerlo manual, ni un problema, pero ordenado. Si usted va a sacar fotos de ese trabajo, de esas fotos, pegarla en una hoja de Word. Y ese Word me lo transforma en PDF. Y me mandáis un PDF que es un archivo que se puede ver en cualquier parte. Pero a veces me mandan un Word con las imágenes todas corridas. Y lo mandan así. Entonces, acuérdense que el ser profesional es hacer las cosas lo mejor posible. No a la ligera ni al lote. ¿De acuerdo? Pero no hay problema que usted me mande imágenes. O lo haga a mano y después lo... Porque antes se escaneaban las cosas. Hoy día no se escanea, se saca foto. ¿De acuerdo? Muy bien. Así que yo creo que por aquí después va a decir evaluación 1. Y ahí va a decir la fecha y que tienen que entregarlo ahí. ¿De acuerdo? Yo calculo que unas 2 semanas más, aproximadamente. Bien, entonces estamos acá en el tema estamos en principio de funcionamiento, ¿cierto? Sistema de inyección gasolina y nos vamos a ir ahora al tema del inyector, ¿sí? Ustedes tienen que hacer después a las 8:30, ¿cierto?
La semana pasada, ¿cómo lo hicimos el otro lunes? No sé qué otro día más tenemos. ¿Terminamos a las 8:30 o terminamos antes para que tengan un pequeño break? ¿El profe parte a las 8:30 después con ustedes o parte más tarde? 8:30 aparte. Ya, entonces avísenme ustedes para terminar antes, ¿ya? Para que terminemos como a las 8 terminemos, para que así ustedes puedan tener media hora y yo también, porque igual tengo clase a las 8:30. ¿De acuerdo? Ya. Súper, así me gusta. Bien, bien inyectado con energía. Veamos, vamos, partamos entonces. Aquí tenemos un motorcito donde identificamos varios componentes, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el sensor CKP, tenemos el ST, tenemos el KS, tenemos el MAF, tenemos la IAT, tenemos el cuerpo de observación motorizado donde se encuentra el TPS, tenemos el inyector, sensor de oxígeno. Este debe ser un sensor de temperatura. Este no está siempre. Y acá arriba vamos a tener el CMP. Muy bien. ¿Qué es un inyector? ¿Es un sensor o un actuador? Un actuador, profe. Muy bien. Recordemos que los sensores son transductores que nos permiten transformar o convertir una magnitud física y o química a eléctrica. En cambio, el actuador, como el inyector, es al revés. Recibe una magnitud eléctrica y la transforma en una física. ¿Cuál es la función de un inyector? Adición controlada de aceite, de combustible o de aire. Controlada de combustible. Claramente es la forma que, ¿cierto?, tenemos para poder mezclar el combustible junto con el aire. Y el inyector no solamente es quien entrega el combustible, sino que también tiene el trabajo de atomizarlo, pulverizarlo. Si usted tiene un inyector que cuando se abre tira un chorro, está malo, no sirve. Tiene que haber un abanico. Y si uno busca acá, por ejemplo, abanico con B larga, ¿cierto? Abanico, inyectores de gasolina. A ver si tenemos alguna imagen que nos muestre. Aquí está, ¿ves? Mire qué bonito. Pulverización, atomización y abanico normales, con goteo, con obstrucción, y aquí ya está mal esto. ¿Ve? Los abanicos, aquí están los conos o abanicos. ¿Por qué se deben limpiar los inyectores? Inyector limpio, inyector mala pulverización por baja presión, inyector con obstrucción, inyector goteo y mala atomización. Bien, en nuestro equipito, estos bancos de prueba de inyectores nos permiten ver como este, creo que ya se los comenté. Yo coloco aquí los inyectores y esta máquina la energiza y permite que inyecten. Y también tenemos un circuito ahí, una manguera y una bombita para generar presión, para elevar la presión mediante el caudal y la restricción, ¿no? Bueno, aquí vemos cuando inyectan y vemos el tipo de abanico y esto va subiendo y después tienen que quedar todos iguales. Si hay alguno que quedó más abajo, que ese inyector está un poco tapado, hay que limpiarlo. O, por ejemplo, hay una prueba donde se mantiene con presión, pero no se energiza la bobina y se ve si algún inyector gotea. ¿Sí? Entonces, es importante tener esta en consideración, ¿no? Que hay formas de determinar el estado de un inyector. Y en un inyector nada más que es una simple electroválvula 2-2, ¿no? Dos posiciones, dos vías. Una de entrada y una de salida. Mire qué lindo. Posicionamiento. En el caso de un motor de gasolina de inyección indirecta, que es lo que más se propagó a nivel mundial, ¿no? La inyección directa de gasolina nunca se disparó, digamos, al menos nosotros en el mercado chileno. Dice que los inyectores se colocan en el colector de admisión o directamente en las lumbreras de admisión del motor. De este modo, los inyectores pueden rociar gasolina en el sentido de las válvulas de entrada. La bomba de elevación de combustible aspira la gasolina del depósito y la bombea bajo presión a través de un filtro a la rampa de inyección.
Los inyectores están conectados a la rampa de inyección. La presión del combustible en la rampa de inyección se ajusta al valor deseado con la ayuda de un regulador de presión. ¿Cuántos bar eran esos? 3,5. Así es, 3,5, 4 bar aproximadamente trabaja el sistema de inyección de gasolina indirecto. El exceso de combustible, presión, regresa al depósito de combustible a través del conducto de retorno, ¿cierto? Eso ya lo revisamos, lo mismo. ¿Qué números tienen los inyectores en el esquema? Sugerencia, mira en la leyenda. Entonces aquí vamos a trabajar con esto, vamos a tirar, vamos a pinchar aquí. Y acá tenemos nuestro vehículo, ¿cierto? Este es el vehículo que vamos a usar durante el semestre en esta plataforma. Lo tenemos que reparar, recuerden ustedes, diagnóstico. Y aquí tenemos la información técnica, ¿no? La información técnica. Y acá vemos todos los elementos con su simbología. Por ejemplo, F15, yo digo, un fusible. Fácil, ¿no? El K1, aquí digo, no, esto es un relé, fusible, y acá F5, fusible. Pero, y si no sé, ¿qué me dice ahí el lector? Vea la leyenda. Tenemos que buscar los inyectores, y justamente los inyectores son el número 1, el 1. ¿Cuáles son los 1? Este tipo de K2, K3, 2, 5, 1, 1, 1, 1, 11, 11, 11, 11, 10. Esto, ¿cierto? 1, 2, 3 y 4. Si pincho uno de estos, clic, me dice que es el inyector 1. Si pincho el de al lado, clic, me dice que es el inyector 2 y me lo muestra en el motor. El 3 me dice inyector 3 y también me lo muestra. Entonces acá yo puedo ir haciendo clic y me dice lo que es, bobina 1. ¿Se fijan? Si hago clic en este viejo que es, caudalímetro de masa de aire. Y ahí me dice dónde está ubicado. ¿Sí? Entonces acá tenemos el manual de servicio. Eso es, la información técnica. Y la pregunta que nos hizo el lector, ¿cuál fue? ¿Qué quería? ¿El número? El número del inyector. Entonces sería el número 1. Excelente, ¿eh? Ya nos estamos ubicando en el diagrama eléctrico. ¿A qué pin de la unidad de control está conectado el pin 2 del inyector 1? Vamos a ver. No sé si se alcanza a ver. No se alcanza a ver. El pin 2 del inyector 1 estaría en 11, ¿cierto? Un número cabalístico. El 11. Muy bien, excelente. Clic en un símbolo de uno de los inyectores para ver la ubicación. Aunque ya lo hicimos, pero lo vamos a volver a repetir. Vamos a hacer clic a cualquier inyector. Hagamos el 4. Y ahí, ¿cierto? Me estaría mostrando la información técnica. Me dice que es el inyector número 4. El voltaje de alimentación va entre los 11 y los 14,5 volt. Y algo muy importante, mire, la resistencia de la bobina del inyector. Esto nos permite hacer un diagnóstico, me permite medir la resistencia de la bobina y determinar si es el valor correcto o no. Y el valor correcto lo tengo acá escrito, 16 ohms. Si yo no tuviera esto, lo que yo tendría que hacer en la práctica, chiquillos, sería medir los 4 inyectores y determinar cuál es la resistencia correcta. Si el primero me marca 17, el segundo 17, el tercero 19, 16,9 y el cuarto me marca 14, ¿cuál está malo? ¿Cierto? Muy bien. Y también acá abajo nos muestra el oscilograma, ¿no? Con el osciloscopio. El osciloscopio me permite verificar esto. Y me dice, medido relativo a masa en el pin 2. O sea que en el Profe, pin 2, ¿sí? ¿Usted no tiene, por ejemplo, programas como Autodata por ahí que se pueda usar? No. Hay muchos años, Autodata, está el Workshop, no sé cuánto, y el otro el que está vendiendo Emasa, que es de Bosch. Son esos 3, pero no tengo ninguno.
sé que en la sede hay, pero el tema son las licencias. No tengo. Pero sería bueno tratar de buscar, ¿ah? Mira, hay una página, a ver, una página pirata que yo conozco, no se la recomiendo porque yo no puedo recomendar nada pirata, es esta. Se llama intercambiosvirtuales.org. Autodata, a ver. No. No. Y si le pongo algo de mecánica, curso de mecánica, motores diésel, Anthony Burke, la naranja mecánica. Oh, esta película de cuando yo era cabro. Mecánica de fluido y máquina hidráulica, mecánica de fluido, hidráulica. No. Autodata. Y el otro parece que se llamaba Workshop, no sé cuánto. On Demand. ¿Cuánto? On Demand. ¿Cómo se escribe? Debe echarlo. ONDEMAND, creo. On Demand. No, hay donde la B corta es una D. Sí, ¿Eso? sí, esa. No. Ya, pero dejemos el dato, ¿ah? Encarguemos, a ver, ¿dónde descargar Autodata Workshop? No sé cuánto era la otra cuestión. Vivid Workshop, ese era. Vivid, algo así. Ahí está, ¿eh? Vivid Workshop. Me acuerdo. Autodata. AliExpress. A ver. A ver. A ver. 2021, venta caliente, Autodata 3.45, instalar que Ingenio, Auto Vivo, Workshop, completa software de reparación de automóviles a 8 lucas. No sabía que también vendían software pirata estos viejos. Una ganga. Oye, pero ¿cómo esto? ¿Cómo puede ser? Yo no estoy promocionando la piratería, ¿eh? Solamente estamos navegando a raíz de una pregunta que hizo un estudiante. ¿Cierto, estimados? Sí es. Fantástico esto. Sí, me estoy acordando de todo esto. Mira, en caso de que no se pueda encontrar para descargarlo, pero yo creo que está. Ah, pero este es 2015, muy viejo ya. Ya, ahí después, si a alguien le interesa, lo puede buscar o de repente si me tinca a mí, me pongo a buscarlo yo, Mercado Libre. Y capaz que lo encontremos, porque no está de más. Yo lo tuve muchos años y después ya de repente no sé qué pasó, dónde quedó, en qué disco duro y ya como no lo uso. De hecho, yo también tenía el de Bosch, porque la sede lo tienen, pero como corren Windows y yo tengo Linux, entonces ni siquiera lo tengo en mi computador, entonces por eso que no lo ocupo. Pero yo creo que está, ¿ah? Si hay que buscarlo nomás. ¿Ah? Voy a dejar esa pestaña ahí guardadita, esas dos. Porque esta Vivid. A ver si está Vivid Workshop. Mira. ¡Ja, ja! No te creo. ¿De qué año? ¿De qué año? ¿De qué año? ¿De qué año? Ay, 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 ay. La versión 10.2. ¿De qué año fue esto? A ver. Del 2011. Por lo que veo.
Claro, pues, Rapid Share, Mega Upload. Pero no está de más, pero habría que ver si es que está disponible tantos años ya. Y aquí los comentarios, de repente los comentarios dejan los links también. 10 años atrás. Wow. Bueno, si a alguien le interesa o necesita algo como esto, ya sabe que lo puede encontrar acá, ¿no? intercambiosvirtuales.org. Yo después voy a ver si esta cuestión se puede descargar o no. Aunque lo veo difícil, creo que ya no está disponible. Bueno, ya, vámonos a lo que estamos, ¿no? Estamos aquí, ¿cierto? Aquí estábamos viendo el tema del manual de servicio y estábamos viendo nuestra forma de onda, que la podemos corroborar con el osciloscopio. Y aquí nos indica dónde hay que conectarse. Dice entre masa y el pin 2. Si me voy al plano eléctrico, ahí lo coloco. El pin 2, en el fondo estaría midiendo en el pin 11 de la computadora, ¿no? Ahí está. El inyector 1 en el pin 11, yo estaría midiendo la forma de onda. ¿Cierto? Colocando en la misma escala 5 volt por división mi osciloscopio y 1 milisegundo por división, debería obtener casi la misma señal. Si fuera más pequeñita, más angostita, más cortita, es que hay algo raro, porque tiene que ser tal cual. Dice clic en un símbolo de uno de los inyectores para ver la ubicación. ¿Dónde se colocan los inyectores? Ahí están los inyectores, ¿lo ven? Justo ahí. Si yo me voy al auto, fíjese, ahí me está mostrando el inyector debajito de la bobina. Aquí está la bobina y el inyector está justo en la punta de la flecha, mira. Ahí está. ¿Ves? Ahí está el conector de la bobina, porque este vehículo tiene bobina independiente, bobina de lápiz, una por cada bujía. Y acá tenemos, ahí está, ahí lo desconecté, mira, y ahí te muestro el inyector, ¿ves? Y lo arrastro para que lo veas. ¿Sí? Este es mi inyector. Y ahí está el conector. ¿Dónde se colocan los inyectores? En el tubo de aspiración donde el aire exterior entra en la carcasa del filtro de aire, o en la parte delantera del bloque motor, en las lumbreras de admisión del motor, o está en el colector de escape, cerca de la varilla del nivel de aceite. Para que nos ubiquemos. Filtro, caja de filtro de aire, ducto de aire, cuerpo de aceleración, y todo esto viene siendo como el tubo parte del tubo de aspiración, ¿no? O el colector. A todo esto nosotros le llamamos colector de admisión. Y acá atrás, donde está aquí el sensor de oxígeno y toda esta parte metálica que lo cubre, tendríamos el múltiple de escape. Múltiple escape, múltiple de admisión. Yo lo conocí como múltiple de admisión en mi época. ¿Cuál de las tres cogemos? La segunda. La segunda, vamos a ver. Correcto, dice. Con este motor, los inyectores se colocan directamente en las lumbreras de admisión del motor. También encontrarás a menudo los inyectores en los tubos de entrada del colector de admisión. Profe, Sí. entonces de un sistema M no sé cuánto. MET7 no, este es un sistema de inyección indirecta. Ah, Inyección indirecta, lo que dice que está en la lumbrera. Nosotros, al menos en Chile, no, las lumbreras, al menos cuando yo estudié mecánica recuerdo, las lumbreras, esa palabra la usábamos en motores de 2 tiempos. Cuando yo reparaba motos, hablábamos de las lumbreras, porque no había válvula. Acá tenemos válvula de admisión. Entonces, nosotros, al menos aquí en Chile, ¿qué decimos? El inyector se encuentra detrásito de la válvula de admisión, ¿cierto? Aquí le llaman lumbrera, pero
Imagínense que hacia dónde está inyectando el inyector, hacia el término de este tubo plástico, que es el múltiple de admisión o colector de admisión, y la mezcla se va a realizar detrásito de la válvula de admisión. Ahí es donde inyecta el inyector, ¿ya? Bien. Dice, reemplaza uno de los inyectores y conéctalo. A continuación, clic en comprobar. Yo me posiciono acá, fíjese, ahí tengo punta de flecha. Cuando me pongo encimita, se transformó en un dedo. Ahí puedo yo interactuar. Un clic, se desconecta. ¿Sí? Si le aplico otro clic al conector, se vuelve a conectar. Un clic, se desconecta. Para retirar este componente, para retirarlo lo pincho sin soltar el botón. Lo tengo presionado, lo arrastro hacia abajo. En este lugar sería como el mesón del pañolero. Dice que reemplace uno de los inyectores y conéctalo. Entonces tengo que reemplazar este. Para reemplazar, lo que hago es pinchar en esta zona como celestita que hay. Me aparece esa leyenda, subo, cambio a un gris más oscurito y la pincho. Ahora, fíjese que cambió a color amarillo. Este es un inyector nuevo. Lo pincho sin soltar y lo arrastro. Lo suelto. Y ahora conecto. Comprobamos y hemos reemplazado de manera perfecta nuestro inyector. Dice, observa la sección transversal del motor que se muestra aquí. Qué bonito. ¿Qué se puede decir sobre la inyección? Mira, ¿la ves? Entonces a esto le llaman lumbrera. Nosotros le llamamos detrás de la válvula de admisión. ¿Qué se puede decir sobre la inyección? El inyector inyecta la gasolina a 90 grados con respecto al flujo del aire. El inyector rocía la gasolina en el sentido de la válvula de entrada. ¿O el inyector inyecta la gasolina directamente en el cilindro? Dos. La segunda, veamos. Correctísimo, ¿ve? Ahí está. El inyector rocía la gasolina en el sentido de la válvula de entrada. Nosotros decimos, el inyector inyecta detrásito de la válvula de admisión. Veamos entonces el inyector como componente. Esto lo estudiamos en electrónica automotriz, cuando estudiamos los actuadores, pero también lo repasamos nuevamente en diagnóstico. Tenemos la carcasa, este color naranjo típico, inyector plástico para gasolina. Estamos en gasolina, MPI. ¿Sí? No, este inyector no se parece para nada de los diésel. Observa el inyector, dice, ¿de qué material está hecha la carcasa del inyector? ¿Estará hecha de goma, de acero, de plástico o de cobre? Plástico. Plástico. Muy bien. La carcasa de este tipo de inyector suele ser de plástico. Ahora ya quiero hacer un alcance. La palabra plástico, si bien es para identificar todo lo que vemos como plástico, las botellas, los utensilios, las carcasas, cuestiones. Este es plástico, este es un plástico, este es un plástico. Efectivamente. Pero la palabra plástico viene de plasticidad. Y la plasticidad es una propiedad física de los cuerpos. Un plástico, o la plasticidad, distinto a la elasticidad. La plasticidad es cuando un cuerpo es sometido a una fuerza y este cuerpo se deforma. Cuando usted interrumpe esa fuerza, este cuerpo deformado queda deformado. No vuelve a su forma original. En cambio, cuando hablamos de la elasticidad, hablamos de que un cuerpo, cuando se le somete a una fuerza, cambia su forma. Cuando se suspende esa fuerza, el cuerpo vuelve a su forma original. Entonces, cuando nos referimos a un plástico, no estamos refiriendo a un elemento que cuando yo le aplico una fuerza se deforma y le suspendo la fuerza, queda en ese lugar. No.
Entonces, ¿por qué usamos la palabra plástico? Porque así se masificó esa palabra, pero la palabra correcta es polímero. Los plásticos tienden a ser polímeros, pero a todos le llamamos nosotros plástico, ¿sí? Entonces, un plástico. 2. ¿Para qué sirven las juntas tóricas de goma en la parte superior e inferior del inyector? Para un sellado sin fugas entre el inyector y la rampa de inyección. ¿Será verdadero eso o será falso? Verdadero. Dice que también para un sellado sin fugas entre el inyector y el colector. Verdadero. Dice que para un sellado sin fugas entre el inyector y el tubo de entrada. Verdadero. Comprobamos, hay que cambiar una. ¿Cuál? La del medio. Lo del medio. Correctísimo, dice. La parte superior del inyector está conectada a la rampa de inyección. Esta acá arriba, donde dice anillo de caucho acá arriba, esto estaría metido ahí, ¿cierto?, al riel para que entre el combustible. Y luego el combustible va a salir por esta zona. Entonces, dice, la parte superior del inyector está conectada a la rampa de inyección, mientras que la parte inferior está situada en el tubo de entrada. Ok. Profe, una pregunta. ¿Aquí no se le llama colector? O sea, ya no existe el colector de admisión, ¿o no? Sí, pues, sí. Por eso que yo he tratado de igual usar varias palabras, porque nosotros en Chile consumimos cosas que vienen de todo el mundo. Entonces Chile llega al lenguaje técnico de México, lenguaje técnico de España, lenguaje técnico en inglés, traducciones, por ejemplo, Lectud está traducido un montón de idiomas. Entonces, efectivamente, nosotros, como les decía adelante, ¿no? Yo siempre he hablado de el múltiple de admisión. Pero ahora tengo que además agregar otros sinónimos, como hablar del colector de admisión. ¿Sí? Pero son sinónimos. Porque dice para un sellado sin fuga entre el inyector y el colector. Después dice para un sellado sin fuga entre el inyector y el tubo de entrada. Entonces yo puedo decir, profe, pero tubo de entrada y colector es lo mismo. Para nosotros podría ser, para el lector no. Pero tenemos claro cómo es, ¿o no? A ver, ¿a dónde está ahí está, ¿ves? Ahí tenemos un O-ring, ¿cierto? Y aquí tenemos el otro que no vemos el riel. Aquí estaría el riel. Entonces un O-ring estaría sellando para no tener fuga de combustible acá. Y por acá tenemos otro O-ring para que inyecte hacia abajo y no se vaya hacia arriba. Y todo esto yo lo conozco como tubo de admisión. Lo conozco como múltiple de admisión. Otros llaman colector de admisión. ¿Vale? Pero no nos compliquemos con eso. Lo que tenemos que tener claro nomás es saber para qué son estos anillos de caucho y conocidos como O-ring. Cada vez que yo saque un inyector para hacerle mantenimiento, lo que sea, tengo que cambiarles esos O-ring porque quedan ya presionados, quedan con menores... si yo los vuelvo a usar tal cual como están ya aplastados, no van a sellar bien. ¿Cuáles serían las conexiones eléctricas del inyector? Estas únicas dos terminales, ¿no? Porque el inyector es muy simple. Es un alambre de cobre esmaltado y enrollado en un núcleo. Por eso que tiene dos terminales. Por un lado entra la corriente, por otro lado sale corriente continua. Tenemos acá un filtrito ahí de mallita para por si algo viene, pasó, para evitar que se tape, ¿cierto?, el inyector de una. Tenemos la bobina y aquí está la aguja de inyección, o también le llaman válvula de aguja. Pregunta, ¿a qué están conectadas las dos conexiones eléctricas? ¿A una aguja de inyección, a un actuador, a una bobina de cobre? Actuador. ¿Cómo? Actuador. ¿Cuál sería el actuador?
El inyector en sí es un actuador. Pero aquí dice, ¿a qué están conectadas las dos conexiones eléctricas? Yo veo que la lámpara... Bobina. ¿Pongo a un actuador o pongo a una bobina de cobre? Bobina. Veamos. Correcto. ¿Qué componente evita que la contaminación llegue al interior del inyector? ¿El filtro, la aguja de inyección o la bobina? El filtro, muy bien. Vamos a dar clic en la bobina para romperla. ¡Pap! Muy bien. La hicimos pedazo. ¿Qué tenemos ahora entre medio? Mira, tenemos un muelle antagonista, aguja de inyección. Entonces, cuando se energiza la bobina, va a haber un campo de atracción, permitiendo, ¿cierto?, que este viejo se pueda elevar. También con la misma presión del combustible también ayuda a que este se eleve, comprimiendo este muelle llamado muelle antagonista. Y este mismo muelle, ¿cierto?, estaría haciendo fuerza de arriba como hacia abajo. Por lo tanto, ¿qué componente presiona la aguja de inyección en el asiento? ¿El muelle antagonista, la aguja de inyección o la bobina? Muelle. Excelente. La carcasa del inyector está cerrada de nuevo. Clic en la parte inferior del inyector para ver esta parte. Veamos los hoyitos y ahí vemos, en este caso, en este ejemplo, 4 perforaciones. Podemos tener inyectores de una sola perforación, de 4, de 6, depende de los modelos. ¿Cuánto hay? 4, ¿cierto? 4. Exacto. Veamos el funcionamiento de este compadre, ¿eh? A ver si pincho aquí arriba, ¿qué pasa? Se energiza la bobina. Si suelto, se desenergiza. Cuando se energiza, se ve cómo se eleva. ¿Ah? Baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube. Qué bonito. Sin energía, con energía. Sin energía, con energía. Muy bien. ¿Qué sucede si das clic en el botón junto al inyector? La aguja de inyección se mueve hacia arriba. ¿Pasó eso? Sí. Dice que el muelle antagonista Sí. vuelve a su posición de reposo. Yo veo que se comprime, ¿cierto? Cuando lo suelto está en su reposo. Entonces lo ponemos. Dice que pasa corriente a través de la bobina. Sí. Dice que las aberturas de inyección se liberan. Sí. Muy bien. Si pasa corriente a través de la bobina, la aguja de inyección se mueve hacia arriba. Muy bien, excelente. Ahora dice, el inyector suministra combustible. ¿Qué sucede si se activa el inyector? Veamos. 1, 2, 3. Voy ahora a interrumpir. Inyecta, no inyecta, inyecta, no inyecta. Ahí se ve cómo se eleva la aguja. Todo lo verde es el combustible. Muy bien. ¿Qué sucede si se activa el inyector? Dice, la aguja de inyección cierra las aberturas de inyección de modo que la inyección se detiene. O la aguja de inyección vibra, de modo que las aberturas de inyección se abren y se cierran a un ritmo rápido. O la aguja de inyección libera las aberturas de inyección, de modo que la inyección comienza. La tercera. La aguja de inyección libera las aberturas de inyección, que serían las que están acá abajo, ¿no? Mire, 1, 2, 3, las liberó. De modo que la inyección comienza. ¡Excelente, señor! ¿Qué se puede decir sobre el combustible que sale del inyector? Bueno, el combustible sale del inyector en varios chorros finos. El combustible sale del inyector nebulizado. El combustible sale del inyector en gotas grandes. Nebulizado. Así debería ser, ¿cierto? Nebulizado, como una neblina, atomizado, mientras más pequeñitos es mejor. ¿Y por qué el inyector rocía el combustible nebulizado?
El combustible nebulizado se evapora fácilmente. O la presión de combustible requerida es más baja debido a esto. O este método de inyección prolonga la vida útil del inyector. La primera. Cuanto más nebulizada esté la gasolina, más fácil será la evaporación del combustible. Ok, entiendo a qué se refieren. Yo les voy a dar una pequeña explicación referente a esto que tiene que ver con la combustión. Y la combustión, para que exista la combustión como tal, porque la combustión tiene que ser un proceso exotérmico en donde se libera energía. El fuego, cuando usted hace fuego, ¿cierto? Ahí tenemos nosotros una combustión. Y si usted se acerca, siente el calor, siente esa energía. Cuando lo hacemos con la gasolina, combustible, claramente existen explosiones dentro de la cámara. Hay un proceso químico ahí que se llama combustión. Y la combustión es oxidación con desprendimiento de calor y de energía, de fuerza, de presión, ¿vale? ¿Cómo nosotros logramos una buena combustión? Aquellos que tienen estufa a leña, o han tenido alguna estufa a leña, o han encendido un fuego, han encendido el carbón. ¿Qué pasa si usted coloca harto papel de diario y coloca un trozo de un tronco y enciende el papel de diario? ¿Qué ocurre con el tronco? ¿Se prende a la primera o no? No. Se quema por fuera un poco el tronco, se le acaba todo el papel, quedó lleno de ceniza de papel de diario y el tronco quedó tal cual. ¿Qué ocurre si yo ese tronco lo hago puras virutas? Lo parto en puros pedacitos chiquititos y lo mezclo con el papel y lo enciendo. ¿Qué pasa en ese momento? Al hacer tantas virutas y con papel, que prende más rápido que la madera, obviamente, porque es más delgadito, qué sé yo, pero lo que vamos a lograr es que el aire se encuentre en todas partes. En el tronco el aire solamente estaba alrededor del tronco, pero dentro del tronco no hay aire, por lo tanto no hay oxígeno. Y para la combustión, que es una oxidación, es imprescindible la presencia del oxígeno. Entonces, si el oxígeno está en el aire y yo tengo este inyector, fíjese usted cómo atomiza. Esta neblina que vemos acá son pequeñas gotitas de combustible. ¿Y qué hay al lado de esa gota de combustible? Aire. ¿Y qué hay en el aire? Nitrógeno y oxígeno. Por lo tanto, lo que estamos haciendo acá es como tener puros pedacitos pequeños, como acerrín de madera. Y que evidentemente no es un acerrín comprimido, un acerrín suelto, que entre medio hay oxígeno. Y de ahí que se produce la mejor combustión. ¿Sí? Por eso que la estufa a leña, si yo no empiezo con palitos pequeños, no la enciendo jamás. Siempre hay que partir con cositas más pequeñitas, pero en el fondo es porque está mejor mezclado con el aire. Acuérdense que este es un sistema de mezcla. Antes del inyector era el carburador se hacía cargo de mezclar el aire con el combustible. Acá lo hace el inyector lejos, de mejor manera que el carburador. Número 5. Y aquí vemos cómo se controlan los inyectores. Vemos cómo se cierra a masa mediante transistores el circuito que alimenta a la bobina del inyector. Yo sé que el inyector, para que funcione, tengo que conectar un terminal a 12 volts, el otro terminal a negativo, la corriente fluye y el inyector se abre. Aquí, este cuadrado que está aquí, casi rectángulo, representa la unidad de control, la ECU. La ECU tiene una conexión o varias conexiones, pero aquí nos muestran una a masa, ¿sí? Por otro lado, acá arriba tenemos los 12 volts. Tenemos los 4 inyectores. El inyector tiene letra A, bobina, letra B, colector, emisor, masa. Entonces, cuando la ECU, por ejemplo, energiza la base de este transistor, le voy a dar un clic, se comporta como un interruptor cerrado. El transistor está trabajando como conmutador, que es una de las 3 aplicaciones que se enseñó en electrónica.
Como conmutador on-off, ahora está on, porque la ECU le está mandando una corriente por la base para que conduzca de colector a emisor. Entonces la corriente ahora entra por A, sale por B, entra por colector, sale por emisor y llega a masa. Circuito cerrado. Y ahí el inyector inyecta. Cuando la unidad de control decide no inyectar más, le suspende la corriente a la base, ¡pum!, y ya el inyector no inyecta. Y así con el siguiente, ¿se fijan? Pu, 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 pu. Entonces aquí cada transistor estaría trabajando como un simple interruptor, pero que yo no lo cierro con el dedo, sino que la ECU lo cierra. Y no con el dedo, sino que con una pequeña corriente que le envía a la base del transistor. ¿Cómo se conecta el inyector? ¿El inyector está conmutado a masa o el inyector está conmutado a positivo? Conmutar es esto. ¿Ah? Conmutar, dos posiciones. Un interruptor es un conmutador. Entonces, ¿se está abriendo y cerrando el circuito a masa o se está abriendo y cerrando el circuito a positivo? En el fondo esa es la pregunta. A masa. Muy bien. Exacto. Y esto se da, yo diría, en todos los sistemas electrónicos que yo he visto hasta la fecha. Todos se controlan por masa. La ECU se encarga de abrir o cerrar el circuito a masa y así controla el funcionamiento de los actuadores. Ahora bien, dice, ¿qué componente asegura la conexión con la masa en la unidad de control? ¿Un relé, un transistor o una resistencia? Un transistor. Exactamente, muy bien. Vamos a la última parte. Gestión del motor. Dice, el registrador muestra aquí el voltaje en un punto de conexión 4 de la unidad de control con respecto a masa. Si el transistor, aquí 4, si el transistor de la unidad de control no está en conducción, hay 12 volts en el pin 4. ¿Qué me dice? Si yo mido en este punto, aquí, justo aquí, en V o en 4, da lo mismo, en este cable, si yo mido con un multímetro, ¿cuánto marca? ¿12 o me marca 0? 0. ¿Por qué va a marcar 0 aquí si el transistor está abierto? Es como que este no existiera. Porque si yo lo aprieto, ¡pum!, ahora sí, todo este cable, el letra B, el 4, todo esto es masa. Porque este interruptor está cerrado. Pero si yo el interruptor está abierto, mira, 1, 2, 3, ¡pum!, se abrió el interruptor. Este cable está al aire ahora. ¿Se entiende? Llega hasta aquí nomás. Si yo mido con el tester aquí en la letra A, va a marcar 12. Si yo mido en la letra B, me va a marcar 12. Porque tengo una bobina nomás. Y llega hasta aquí. No está inyectando. Ahí, profe, una consulta ahí en la teoría es 12, pero el inyector igual tiene una resistencia, ¿verdad? El inyector tiene una resistencia, por supuesto, pero ahora estamos midiendo tensión o voltaje. Se va a marcar los 12 en la salida, en el B, por ejemplo. Exactamente. Por eso que cuando yo mido un inyector, la tensión, yo doy contacto. ¿Sí? Doy contacto y luego te digo ya, mídete el inyector, no lo desconectes, mídelo. Ahí uno pone algún kit porque no hay que pinchar cables, ¿no? Se pone un alambrito, se usa algún kit de la marca, como lo tenemos nosotros en la sede, esa placa de prueba, ¿no? Que aquí también lo tienen en el Electro. Si yo mido en un terminal, tienen que haber 12 volts. Con el inyector conectado, si mido el otro lado, ¿cuánto tiene que haber? 12 volts. ¿Por qué? Porque para acá el circuito está abierto. No está inyectando. ¿Cuál es el voltaje a través del inyector? Va a ser 12 volts. ¡Oh! ¿Pero cómo? ¿Por qué me dice eso? Espérate. El voltaje con respecto a masa en el pin 4 es de 12 voltios. ¿Cuál es el voltaje a través del inyector? Incorrecto. Dice, cuando hay 12 volts en el pin 4, aquí, y 12 volts a través del inyector, el voltaje total es de 24 volts. ¿Qué? El ¿Cómo? voltaje total
¿Entendieron eso? No. Cuando hay 12 volts en el pin 4 y 12 volts a través del inyector, pero ¿cómo es eso 12 volts a través del inyector? Eso no lo entiendo. El voltaje total es de 24. No puede ser. Porque de partida el voltaje no pasa. Lo que pasa es intensidad de corriente, no pasa voltaje. Aquí no sé a qué se refieren, ¿eh? Si es 0, a ver. Cuando hay 12 volts en el pin 4, hay 0 volts a través del inyector. Ah, ya entendí. Ya, es que aquí, es la traducción, no se preocupen, ya entendí perfecto. Mira, me dicen, ¿cuál es el voltaje a través del inyector? Cuando me dicen a través del inyector, esto está mal traducido. Aquí tiene que decir cuál es la caída de tensión en el inyector. ¿Cuál es el voltaje a través del inyector? 0 volts. Correcto, cuando hay 12 volts en el pin 4, hay 0 voltios a través del inyector. Ah, por supuesto, porque no hay masa. No hay conexión a masa, es por eso. Pero mira, no nos enredemos. En este minuto, tal cual, si yo mido en el pin 4, tiene que haber 12 volts. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la bobina, ¿qué es? Alambre de cobre. Si yo mido en este punto, van a haber 12 volts. Si mido en el otro extremo, van a haber 12 volts, mientras no esté inyectando. Pero si inyecta, el voltaje va a ser 0, ¿viste? ¿Viste que aquí me está dando la razón? 0 volt ahora hay. 0 volt porque está inyectando. Pero si no inyecta, ¡pup!, el voltaje tiene que estar en 12. Y está en 12. Y este que está aquí es la autoinducción. ¿La vieron? Este pic. Y ahí está la forma de onda del inyector. Si nos vamos mira, quiero que no les quede dudas. ¿Dónde está el auto? Oye, ¿el auto dónde estaba? El auto... ¿Dónde estaba el autito? Aquí está. Mira, vámonos para que me crean, porque no quiero que queden con la duda. Si yo pincho un inyector, fíjate la forma de onda, ¿la ves? Entonces, esta forma de onda me está dando la razón. ¿En qué sentido? En el sentido de que, mira, aquí 5 volts, ¿verdad? Este es mi 0, esa rayita. 5, 10, 15, 14 volts. 14 volts cuando no inyecta. Cuando inyecta, el voltaje es 0. En el pin 2. Porque en el otro pin van a haber 12. Pero en el pin que va a la EQ, cuando inyecta es 0 volt, porque está inyectando. Y cuando deja de inyectar, ¡pum!, se produce lo que se conoce como la autoinducción, que puede llegar a 60, 70 volt. Y luego vuelve a 12. ¿Vale? Excelente. Eso lo hay que tener súper claro. De todas maneras, cuando después nosotros hagamos las actividades, de hecho la podríamos hacer aquí mismo, mira. Ay, profe, pero... Profe, ¿sí? ¿esos datos de señales son originales de todos los sensores? No entiendo eso de todos los sensores originales. ¿A qué se refiere? Si, por ejemplo, si yo pruebo un sensor de una Chevrolet Captiva y pruebo un sensor de una Captiva de un CKP y un CKP de, no sé, o de una Veo, ¿va a dar siempre la misma señal, así como el mismo dibujo? Parecido. Sí. El diagrama es muy parecido, sí. Ah, ya. Porque son electromagnéticos, correcto. Ya, bro. Sí. Lo que puede variar un poquito son las tensiones, si trabaja con 24 volts, pero sí, es la misma forma de onda. Ya, vámonos acá, mira, 12 volts, y me voy a conectar aquí al verde. 12 volts. Voy a dar arranque. 13 volts, veamos el otro cable. No puede ser. No me puede estar dando ahí. Ahí. Ah, porque lo tengo andando y esto es muy rápido. Eso puede ser. Dijimos con contacto dado, ¿cierto? 11 volts, 12 volts. Se fija que ahí en ambos da exactamente lo mismo. Pero cuando yo lo energizo, ahí debería bajar
el problema es que aquí el computador energiza y desenergiza, energiza, desenergiza, energiza, desenergiza muy rápido. Entonces, para poder demostrar eso, tiene que ser nada más que con el osciloscopio. Y ahí podemos ver cuándo llega a cero. El osciloscopio, aquí lo tenemos. Entonces, el común lo vamos a colocar acá. Ahí. Vamos a encenderlo. ¿Se acuerdan en cuánto fue lo que dijo de cuánto era los inyectores acá abajo? Era 5 volt 1 milisegundo. Ahí lo tenemos en 1 volt. 2, 5 volt y acá 100 y aquí tenemos 1 milisegundo. Ahí está. Entonces ahí lo tenemos tal cual como aparece en el manual. Vamos aquí. Si lo pongo aquí, tiene que marcar batería, ¿cierto? 12 volt. Si lo pongo al otro lado, me tiene que marcar batería 12 volt. Pero si el inyector estuviera energizado, porque aquí se energiza, se desenergiza, por eso que no me da como yo quiero. Nosotros deberíamos tener aquí la forma de onda. Positivo, profe. ¿Ah? Todos los cables que son del mismo color son positivos. Claro, y aquí estaría entonces el otro cable que va a la ECU, ¿no? Y aquí podemos ver la forma de onda. Entonces, en este tiempo que está aquí abajito, este es 0 volt. Eso es cuando el inyector está inyectando. Este tiempo es cuando inyecta. Cuando inyecta, el transistor conduce. Si el transistor conduce, entonces este terminal es negativo. Quedó conectado a masa, por eso que es 0. Pero ese tiempo, la ECU decide el tiempo de inyección, luego interrumpe la corriente a la base del transistor para que éste no conduzca más corriente y ahí es cuando se induce una corriente eléctrica. De 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 sobre 50 volt. Bien, esto es cuando está accionado el transistor, 0. ¿Vale? Espero que me hayan podido seguir. Ya. Entonces, cuando está energizado, en este punto es 0. ¿eh? Ahí me está dando la razón este gráfico. Y ahí, entonces ahí tenemos nosotros la forma de onda que acabamos de ver. Inyecta, 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 ya no inyectas. Inyecta, 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 ya no inyectes. Cuando inyecta es 0 volt, deja de inyectar, sube a más de 50 y luego se queda en 12 volt. ¿Ya? Oye, quedó el motor andando. Con respecto a masa, hay 0 voltios en el pin 4. ¿Qué afirmaciones son correctas? El inyector está activado, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. A ver, con respecto a masa, Sí, a hay masa. 0 volt en el pin 4. Mira, aquí hay 12 volt en el pin 4. Si yo presiono, ahora hay 0 volt. Y cuando yo presiono el botón, estoy energizando el transistor y hace que inyecte el inyector. Entonces, ¿el inyector está activado? ¿Sí o no? Sí. No hay corriente. Sí. No, en el pin 4 no. ¿Qué le pongo? Falso. Hay 0 volt a través del inyector. Verdadero. Hay 12 volt a través del inyector. Ah, no se le escucha bien. Verdadero. Verdadero. Comprobamos Falso. 3 buenas. Tenemos 3 correctas de 4. Hay que cambiar una. La última. Falso. La última
No, estaba buena. La de arriba, la de 0 volt. No, la que dice 0 volt a través del inyector. Muy bien, señor. Tenemos, con respecto a masa, hay 0 volt en el pin 4. ¿Qué afirmaciones son correctas? El inyector está activado y hay 12 volt a través del inyector. Perfecto. Mantén encendido el interruptor en la unidad de control durante aproximadamente 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Y ahí está el tiempo de inyección. Clic en el momento en que se activa el inyector. Aquí. Clic en el punto en que se ha apagado el inyector. Yo diría que por aquí. Por acá. Correcto. No, abajo, en el inicio de del pic, ¿o no? Dice clic en el punto en que se ha apagado el inyector. Cuando se apaga es cuando ya no se energiza, ¿no? ¿Será aquí? Ok. Entonces aquí es cuando se apaga, porque aquí se desconecta el transistor. Y este Y es genera la autoinducción, claro. Clic en el momento que hay 12 volt a través del inyector. Los 12 volt acá. O acá. O acá. ¿Dónde cliqueo? Al medio, profe. Al medio. No, pero Ahí, mira, pinché acá, dijo que sí. Correcto, dice, cuando el voltaje es 0 volt, hay 12 volt a través del inyector. Muy bien, lo logramos. 8-7, ya, nos pasamos 10 minutos, les quedan 20 nomás para que tomemos 11. Ok, entonces tenemos ya visto el tema de inyección multipunto. Los sistemas, las clasificaciones, recuerden que lo vimos a través del libro, vean los videitos aquellos que no han estado en clase. Y la próxima clase iniciamos inyección diésel. Función, que es la misma de la gasolina, crear la mezcla, nada más que hay una pequeña diferencia con respecto a la relación estequiométrica, que es 14,5 partes de aire por una combustible diésel. Y vamos a partir con la clasificación, vamos también a revisar el librito y a través de lectura vamos a partir con bombas lineales, las más viejitas que eran completamente mecánicas, para después seguir con las rotativas, inyector bomba y rápidamente poder llegar a Common Drive, que es el sistema que usan los vehículos. ¿Sí? ¿Súper? ¿Dudas? ¿Consulta? Chao, profe. Muy bien, ya, detengo la grabación entonces.